Relato 1. Los triángulos alineados. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Fabián y antes de que me juzguen, déjenme decirlo como es. Uno se acostumbra a posponer hasta lo sagrado cuando el trabajo te muerde los talones. Yo le hice una promesa a mi madre el día que la enterramos. Visitar su tumba en Zacatecas cada año, llevarle flores sencillas y sentarme un rato a platicarle, aunque fuera en silencio. Y míreme, han pasado años y siempre encuentro una excusa, un viaje urgente, un cambio de turno, una entrega para ayer, una llamada del jefe con tono de amenaza disfrazada de favor. Para ese entonces, yo ya traía la promesa como piedra en la bolsa del pantalón. Me picaba cada vez que pasaba cerca del entronque hacia Zacatecas. Hasta el mapa del GPS parecía burlarse. «Toma esta salida», decía, y yo siempre le contestaba con el mismo acto cobarde: seguir derecho. Esa noche iba por autopista, caja cerrada, radio bajito y el café ya frío. La carretera estaba relativamente sola, de esas madrugadas donde los faros iluminan un túnel negro y lo demás no existe. En eso, a lo lejos, vi algo que me llamó la atención. 3 triángulos reflejantes en el acotamiento. No estaban tirados ni a medias, no. Estaban puestos en línea perfecta, como si alguien hubiera medido con cinta la distancia exacta entre uno y otro. Y lo más raro, no había coche averiado, no había gente, no había luces intermitentes, nada. Solo los triángulos brillando parejo al ritmo de mis faros, marcándome una separación, como si me estuvieran calibrando la parada. Mi instinto me dijo que no me detuviera, pero el otro instinto, el de los años en carretera, me dijo que eso podía ser un accidente sin señalización o una trampa. Dudé. Reduje velocidad y me orillé despacio, con el corazón haciendo ese golpeteo seco que te avisa que algo no cuadra. Bajé con la lámpara, cuidando el carril. El aire olía a polvo y a pasto seco. Me acerqué al primer triángulo y me agaché para ver de cerca. Fue entonces cuando se me heló la nuca. No era mío, ni siquiera era de un trailero común. Traía una etiqueta pegada, de esas que se ponen en bultos o en equipo prestado. Decía el nombre de una funeraria. Lo mismo el segundo, lo mismo el tercero, como si alguien nos hubiera sacado de una carroza y los hubiera acomodado ahí con una paciencia enferma. Tragué saliva. Alumbré hacia el frente buscando el supuesto vehículo. Nada. Solo autopista y oscuridad. Iba a levantar uno para quitarlo del camino cuando vi algo más. Unos metros adelante, casi escondido entre la maleza, había un cuarto triángulo. Pero ese no estaba alineado con los otros. Ese estaba un poco ladeado, como si lo hubieran puesto al final con prisa, o como si fuera el que de verdad importaba. Me acerqué y sentí que el pecho se me encogía. La etiqueta no era de la funeraria. Era un papel blanco con letras negras, recién impreso. Y decía mi nombre. Fabián. Sentí un golpe en el estómago. Alumbré mejor, pensando que quizá era una coincidencia o una broma pesada. Pero debajo de mi nombre venía una fecha, y esa fecha era la misma en la que murió mi madre. Me quedé en cuclillas ahí, con la lámpara temblándome en la mano, como si el triángulo me hubiera jalado el aire de los pulmones. No sé cómo explicarlo, señor Sánchez, pero por un segundo escuché algo muy bajito, como cuando alguien respira cerca de tu oído sin tocarte. No fue una voz clara, fue más bien una presencia, un ya, sin palabras. Me enderecé de golpe y miré a ambos lados de la autopista. Nada. Ni un carro, ni un animal, ni un alma. La línea de triángulos seguía ahí, marcando la distancia como un ritual. Me subí al tráiler sin recogerlos. Me temblaban los dedos en el volante. Miré el GPS y, como si hubiera estado esperando,
el mapa me mostró el entronque próximo. Zacatecas, la salida que siempre ignoraba. Y ahí, por primera vez en años, no me salió la excusa. No sé si fue miedo, culpa o un jalón de algo que no entiendo, pero puse direccional, bajé una marcha y tomé la salida. En el espejo, vi cómo los triángulos se quedaban atrás, brillando cada vez menos, hasta que la oscuridad se los tragó. Pero sentí, honestamente, que no me iba solo. No como escolta, no como amenaza, sino como si alguien por fin hubiera logrado sentarme en el lugar correcto. Llegué a Zacatecas con el amanecer rompiendo sobre los cerros. No fui a dormir, fui directo al panteón. Compré flores simples, de las que huelen fuerte, y caminé entre tumbas con la ropa oliendo a carretera. Cuando encontré el nombre de mi madre, me quedé parado un rato sin saber qué decir. Me ardieron los ojos. Me senté en la banquita y por primera vez le hablé como debía haberlo hecho desde el principio. Sin prisa, sin justificarme, sin negociar con la vida. No vi fantasmas ni sombras. No se movieron las velas. No sonaron campanas. Pero algo dentro de mí se acomodó, como perno que por fin entra en su rosca. Regresé al trabajo ese mismo día, esperando el regaño de siempre por desviarme. Llegué al patio con el estómago apretado, listo para pelear. Y entonces pasó lo que terminó de rematarme. En nómina, el encargado me miró raro y dijo: «Oye, te cambiaron el turno, por error, hoy te toca libre». Me enseñó la pantalla. Ahí estaba. Descanso asignado justo ese día, justo esa fecha, como si el sistema también hubiera decidido alinearse. No dije nada, solo asentí y me fui a sentar en la cabina con las manos sudadas, mirando el tablero como si fuera un altar, igual que cuando empecé. Desde entonces, cada vez que veo un triángulo reflejante en la autopista, no lo tomo como simple señal de precaución. Lo tomo como recordatorio. Hay promesas que uno cree que puede aplazar, hasta que la carretera te las pone enfrente, alineadas, una tras otra, midiendo tu distancia con el destino. Y antes de que termine esta vuelta, le dejo la transición, señor Sánchez, para que la siguiente historia entre sin golpe. Yo ajusté el retrovisor, guardé silencio y seguí. Porque si algo aprendí esa madrugada, es que la carretera también te escribe rutas, y a veces lo hace con señales que no son tuyas. Relato 2. El copiloto de papel. Buenas noches, señor Sánchez. A mí me dicen el Güero, aunque la verdad últimamente siento que ni apodo merezco. Cargo químicos, de esos que no perdonan un error, y vivo con una idea pegada al cráneo, que me estoy volviendo nadie. Puro turno, puro asfalto, puro llega y cállate. Uno empieza con sueños, con planes, con cara de gente, y termina midiendo la vida en sellos, bitácoras y litros. Para ese entonces yo ya no sabía si manejaba por oficio o por inercia. Me subía a la cabina y era como meterme a una caja donde solo existía el motor y mi respiración. Ni música ponía, porque hasta eso me sonaba ajeno. En el espejo me veía pálido, ojeroso, como foto de credencial vieja. Salí de patio con químicos rumbo a un destino que prefiero no decir, por seguridad. En el camino me tocó revisión, de esas que se sienten normales. Conos, lámparas, olor a polvo, oficiales con cara de «apúrate». Me orillé, bajé el vidrio lo justo y entregué mis papeles. El oficial revisó, hizo la típica pausa larga para que te suden las manos. Y luego soltó una frase que me sacó una risa nerviosa. Su identificación y la del copiloto. Me quedé viéndolo, pensando que era broma o que me confundía con otro. «Voy solo, jefe», le dije, incluso con ese tonito de «no me haga perder tiempo». El oficial no se rió. Al contrario,
levantó la mano, señaló el asiento del copiloto y me dijo, seco, como si me corrigiera un dato obvio. Entonces, ¿de quién es esa credencial? Se me fue el calor a la cara. Volteé despacio hacia el asiento, esperando ver un folder, una bitácora, cualquier cosa que pudiera parecer tarjeta. Pero no. Sobre la tela, donde yo siempre pongo el chaleco reflejante, había algo que no estaba ahí antes. Una credencial doblada a la mitad. No era del retén. No era un gafete de empresa. Era una credencial tipo identificación, plastificada, con esquinas gastadas, como si hubiera sido cargada meses en una cartera. La tomé con 2 dedos, sintiendo que me iba a manchar. La abrí, y ahí estaba mi cara, mi foto, mis ojos, mi cicatriz pequeña cerca de la ceja, la misma mueca involuntaria que hago en fotos, porque nunca sé sonreír. Pero el nombre no era el mío. Y la firma, tampoco. Decía otra cosa, un nombre completo que yo jamás había usado, un apellido distinto. Y abajo, una firma segura, elegante, como de alguien que se sabe alguien, no como mi garabato cansado de chofer con prisa. No sé cómo explicarlo, señor Sánchez, pero fue como mirar un espejo que te muestra lo que no fuiste. Sentí que el estómago se me hundía, como cuando el tráiler cae en un bache profundo. ¿Qué es eso?, preguntó el oficial, sin subir el tono. Yo tragué saliva. No sé, esa madre no es mía. El oficial estiró la mano para tomarla. La vio con calma, sin sorpresa. Luego me miró a mí y soltó una frase que todavía me arde. Aquí dice que sí. Se inclinó un poco hacia la cabina, como buscando algo más, y olfateó el aire. Usted no trae a nadie, ¿verdad? Negué con la cabeza. Entonces vaya con cuidado, y tocó con 2 nudillos el marco de la puerta. No deje que le cambien la vida en un retén. No me dio multa, no me revisó la carga. Solo me devolvió la credencial, la dejó sobre el asiento, como si regresara un objeto al lugar que le pertenece, y me hizo seña de avanzar. Arranqué con las manos frías, no puse radio, no pensé en nada concreto, porque si pensaba, me quebraba. Solo manejé, con la credencial ahí al lado, como un copiloto silencioso que no respira, pero pesa. En el siguiente parador, me detuve en una zona iluminada. Abrí la credencial otra vez, revisé el plástico, busqué señas de falsificación. Nada. Tenía microtexto, relieve, sello. Era real. Y lo peor, al tacto estaba tibia, como recién salida de una cartera o de una mano. La guardé en la guantera con el mismo cuidado con el que se guarda una bala. Entregué esa noche. Todo salió bien, si se puede decir así cuando la mente va por otro carril. Volví a casa y me quedé en la cama mirando el techo, escuchando el silencio de mi cuarto como si fuera carretera. Pensé en mi crisis, en esa sensación de volverme nadie, y me dio coraje, como si el mundo me hubiera contestado con una burla. ¿Quieres ser otro? Toma. Al día siguiente, mientras tomaba café, me entró una llamada desconocida. Contesté por inercia. Hablo con... y dijo el nombre de la credencial. Sentí que la taza me temblaba. Se equivoca, respondí, rápido. La voz del otro lado se rió, amable, profesional. No, señor, te tenemos su solicitud aquí, su experiencia en transporte de materiales peligrosos y su curso vigente. Lo estamos buscando porque hay una vacante que encaja perfecto con usted. Es un puesto de planta, buen sueldo, rutas diurnas, prestaciones completas. El puesto que usted pidió hace meses. Yo no pedí nada, o eso creía. ¿De qué empresa habla?, pregunté. Me dijo el nombre de una empresa que yo conocía de oídas, de esas donde uno sueña entrar porque ahí sí te tratan como persona. La misma que, años atrás,
Yo había mencionado medio en broma. Si un día me hablan de ahí, me salgo de donde estoy. Me quedé callado. La voz insistió. Confirmamos entrevista hoy. Miré la guantera. Sentí la credencial ahí dentro, como si escuchara la llamada conmigo, como si el copiloto también hubiera levantado el teléfono. No le dije sí, no le dije no. Le pedí que me mandara la información por mensaje. Colgué y me quedé con el corazón golpeando, porque la oferta era demasiado perfecta, demasiado limpia, como caminos sin casetas, y ya aprendí que lo que no cobra de una forma, cobra de otra. Era una oportunidad para dejar de ser nadie, o era una trampa para desaparecerme con un nombre que no es el mío. Esa tarde no fui a la entrevista. Me fui al tráiler, abrí la guantera y saqué la credencial. La puse sobre el tablero, la miré largo, como si fuera una foto de difunto. Y hice algo que me dio vergüenza. Le hablé bajito. Si quieres mi vida, dime qué me vas a quitar. Obviamente no respondió, pero el plástico crujió como si se acomodara solo. Hasta hoy la cargo. No porque me guste, sino porque siento que si la dejo, alguien más la va a usar para firmar por mí. Y porque, honestamente, desde ese retén, a veces, en el reflejo del vidrio de la cabina, veo mi cara con una expresión distinta, más segura, más ajena. Así que aquí va mi advertencia, señor Sánchez. Por si alguien anda con esa sensación de volverse nadie, cuídense de los retenes donde te piden papeles que no existen, y cuídense más de los papeles que aparecen solos, porque hay credenciales que no identifican quién eres, sino quién podrías ser si te dejas llevar. Y con esto enlazo a lo que sigue, sin frenar de golpe. Yo guardé el plástico, ajusté el retrovisor y seguí, porque en la carretera, a veces el verdadero copiloto no es de carne, sino de papel, y se sube cuando más vacío te sientes. Relato 3. Sello roto, vida rota. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Kevin y llevo poco en esto, pero ya aprendí que la carretera no perdona la ingenuidad. Yo crecí viendo a mi papá perderse en el alcohol como quien se va quedando dormido de pie. Primero eran 2 chelas, luego era llegar oliendo a cantina, luego era romper cosas, romper promesas, romperse él. Y a mí me dejó una obsesión fea, el miedo a repetirlo. Por eso, cuando empecé a manejar, me hice una regla que suena simple pero me mantiene vivo. No aceptar nada en el camino. Ni un cafecito, ni un refresco, ni un favorcito, ni pásale compa, aquí te damos chance. Nada. Yo quería ser el chofer joven que llega limpio, que firma limpio, que vuelve a casa con la cara entera. Para ese entonces, me habían asignado una ruta tranquila, en papel, refacciones de Hermosillo a Nogales, carga cerrada, sin misterio. Salí temprano, con el sol todavía bajo y el aire caliente de Sonora pegándose en el parabrisas como película. Llevaba el radio bajito, el termo bien apretado y una ansiedad terca en el pecho, de esas que te hacen revisar espejos 2 veces. En el primer tramo todo normal, hasta que apareció un punto de revisión. Conos, vallas, luz blanca de lámparas y un par de oficiales que hablaban entre ellos como si nada. Me hicieron seña de orillarme. Yo obedecí. Bajé el vidrio, entregué papeles, respiré lento. «Bájate, joven», me dijo uno. «Vamos a revisar el sello del remolque». No me gustó, pero era parte del juego. Me bajé, caminé con ellos hacia la puerta trasera. El aire olía a tierra caliente y a diésel. Alumbraron con linterna y ahí estaba. El sello intacto, con su numerito grabado, con su cinta, sin cortes, sin raspones. Lo toqué incluso, por costumbre, para sentirlo duro y frío. «Está bien», dijo el oficial, «súbete». Yo no discutí. No acepté agua, no acepté un consejo,
No acepté nada. Me fui con esa satisfacción tonta de quien cree que está haciendo las cosas bien. Pero en la carretera, 30 minutos no son nada. Y en esos 30 minutos me empezó a sonar el teléfono como si me estuvieran jalando del cuello. Contesté por manos libres. Era mi empresa. La voz del supervisor venía cargada, furiosa, como si ya me hubiera sentenciado. ¿Qué hiciste en la revisión? Nada. Me bajaron, revisaron el sello y ya. No te hagas. El sistema reporta sello cambiado en esa misma revisión, ahorita, con tu unidad. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sentí que el volante se me resbalaba. Como que cambiado, si yo lo vi, está intacto. Pues aquí dice otra cosa, y si esto revienta, te vamos a cargar el antecedente. ¿Me escuchaste? Te van a dejar marcado. Se me cerró la garganta. El marcado me pegó como bofetada porque eso era lo que yo temía desde niño. Que te fabriquen una historia y después no puedas salirte de ella, como mi papá con su botella. Me orillé en el acotamiento, con intermitentes, buscando un lugar donde no me fueran a llevar de corbata los carros. Me bajé temblando, caminé atrás y revisé el sello con calma, ahora sí, como quien revisa una herida. Ahí estaba, intacto, sin corte, sin señal de cambio. Pero cuando vi el número, se me bajó el mundo. Ese número yo lo conocía. No porque fuera reciente. Lo conocía porque era un número viejo, de un viaje meses atrás. Un viaje en el que sí hubo bronca. Un viaje en el que, al llegar, nos reportaron pérdida de unas piezas pequeñas y a mí me hicieron firmar actas, me hicieron dar explicaciones, me hicieron sentir culpable aunque yo juraba que todo venía cerrado. Ese fue el viaje que me quitó el sueño una semana. Ese fue el viaje en el que escuché a un compañero decir: a los nuevos los prueban, a ver si aguantan. Y ahora, en pleno presente, el sello que debía tener un número nuevo traía el número de ese pasado. Me recargué del remolque como si el metal me sostuviera. Sentí náusea. No entendía cómo era posible. Regresé a la cabina y volví a llamar al supervisor. El sello está... Me costó hablar, está intacto, pero el número no es de hoy. Hubo un silencio raro, como si al otro lado alguien también se quedara helado. ¿Qué número es? Se lo dije. Y el supervisor soltó un no bajito, casi como oración. Ese número corresponde a un incidente viejo. Sí, le respondí, al mío. La voz del supervisor bajó de volumen, como si de repente tuviera miedo de que lo escucharan. Kevin, no lo muevas. Toma foto, video, fecha, hora. Grábate con el sello al lado y la placa visible, ahorita. Lo hice. Grabé el sello, mi placa, mis manos temblando. Sentí que estaba haciendo un documental de mi propia ruina. Llegué a Nogales con la espalda hecha piedra. Me recibieron en patio con caras frías. Auditoría me hizo pasar a una oficina. Me mostraron una foto en pantalla. Ahí estaba mi unidad, mi placa, y un sello supuestamente cambiado. Un sello con un número distinto, con otra cinta, como si alguien lo hubiera reemplazado y luego lo hubiera fotografiado con calma. Esto se tomó hoy, dijo el auditor, en la revisión. Yo miré la foto y lo supe sin saber. Ese sello de la foto no era el que yo tenía, pero la imagen estaba hecha para que pareciera incuestionable, para que si yo protestaba, sonara como excusa, para que me doblaran. Fue entonces cuando entendí lo que me estaban haciendo, fabricarme un antecedente, un historial, un pretexto, algo con lo que después te aprietan para que aceptes cosas, para que firmes cosas, para que cooperes con lo que te pidan. Y ahí, señor Sánchez, fue cuando me dio el mismo pánico que me daba ver a mi papá abrir una botella, no por la botella, sino por lo que venía después. Yo podía seguir, aguantar, hacerme el fuerte,
y terminar amarrado a una historia que no era mía, o podía cortar por lo sano. Esa misma noche no me fui a dormir al camarote, no me tomé ni una soda, no hablé con nadie del patio, tomé mis cosas, me subí a un autobús de regreso y le escribí a mi mamá: voy a llegar temprano, no estoy bien. Al día siguiente, pedí ayuda legal, pedí respaldo, pedí que revisaran cámaras, logs, GPS, todo, antes de que alguien me dijera: firma aquí, y me dejara con la vida rota como sello arrancado. No sé si fue una persona, un sistema o un juego viejo de la empresa. Lo único que sé es esto: en carretera hay trampas que no te ponen en el asfalto, te las ponen en el expediente. Y esa es mi advertencia, señor Sánchez, para el que venga empezando. Si un papel te acusa de algo que tus ojos no vieron, no te quedes solo, no te aguantes por orgullo, porque a veces el sello no se rompe en la puerta del remolque, se rompe en tu nombre, y con eso te rompen la vida. Y con esto cierro mi tramo y dejo lista la transición para lo que sigue. Yo apagué el motor, guardé las pruebas y miré el retrovisor como quien mira a un enemigo invisible, porque desde esa noche entendí que el verdadero peligro no siempre te asalta en la carretera. A veces te espera, bien sentado, detrás de un escritorio. Relato 4. Custodia en la guantera. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Oliver, y si mi voz suena cansada, no es por el volante, es por la pelea. Cuando estás en pleito por la custodia de tu hija, no manejas para llegar, manejas para no perderla. La pensión, los abogados, las copias, las notificaciones, los usted tiene que demostrar, los si falta, se asienta. Todo eso te come por dentro. Y luego está ella, mi niña, que no entiende de juzgados, solo entiende de si papá llega o no llega. Para ese entonces yo traía la ruta corta, de esas que uno cree que no tienen misterio. Ciudad de México, Toluca a Tlacomulco. Tramo conocido, curvas, neblina traicionera, y ese tráfico que te hace apretar los dientes. Llevaba carga ligera, pero la cabeza pesada. En el portavasos traía una foto chiquita de mi hija, plastificada, porque la primera vez que me tocó llorar manejando, no quise que se me mojara. Antes de salir, mi abogado me había dicho lo mismo de siempre: no te confíes. A veces mueven audiencias, a veces te citan y si no llegas, te dejan fuera. Yo lo escuché, claro, pero uno se agarra de la idea de que las cosas serias se hacen con orden, que un juez no juega, que un papel no aparece de la nada. Esa mañana me detuve en una gasolinera antes de agarrar la subida a Toluca. No por gasolina, por agua. Tenía la boca seca, de esas veces que sientes el estrés en la lengua. Estacioné cerca de las bombas, dejé el tráiler a la vista y me bajé rápido. Compré 2 botellas frías, pagué y de regreso miré por costumbre la cabina. Todo en su sitio, puerta cerrada, nadie alrededor. Subí, aventé el agua al asiento del copiloto. Y fue entonces cuando vi algo que no me cuadró. En el piso, del lado del copiloto, había un sobre manila. Un sobre grande, viejo, como de oficina, con las esquinas dobladas. No tenía sello de mensajería, no tenía remitente. Nada. Solo mi apellido escrito con letra de máquina, como impreso, no a mano. Se me apretó el pecho. Yo no lo había visto cuando me bajé, y mi cabina no la dejo abierta, nunca. Ahí guardo mi vida, literalmente. Papeles, dinero, la foto de mi hija. Me quedé mirando el sobre como si fuera un animal dormido. Lo levanté, pesaba como si trajera más que hojas. Lo abrí con cuidado, sin romperlo, como quien abre una carta de hospital. Adentro venía un paquete de hojas engrapadas y arriba una nota corta en papel blanco. Llega temprano o te la quitan. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima, porque ese te la quitan
no es frase cualquiera cuando estás litigando. Es el miedo que te persigue cuando apagas el motor. Debajo de la nota venía lo que parecía ser una copia de un acuerdo de custodia, uno que, según yo, aún no se firmaba. Reconocí el formato general, los párrafos largos, las cláusulas. Reconocí incluso nombres y números de expediente. Pero lo que me levantó el pulso fue la parte de abajo, una fecha de audiencia que yo no conocía. Era para el día siguiente, temprano. Y traía un sello real del juzgado, de esos morados azules que se corren poquitos y el papel es barato, con firma y todo. Parecía completamente auténtico. Esto es falso, me dije. Alguien quiere asustarme. Pero ahí entró lo peor, señor Sánchez. Yo ya llevaba meses en esto. Ya había visto sellos verdaderos y sellos patito. Ya había peleado por una coma en una notificación. Ya había pagado copias certificadas. Y mis ojos encontraron un detalle que solo el que ha litigado nota. El sello decía el nombre del juzgado, pero el formato estaba mal. No en el texto, no en la ortografía, en la distribución, en el margen, en cómo estaba acomodada la línea del Secretaría de Acuerdos. Era un error pequeño, casi invisible, uno que no comete un ciudadano común, pero sí alguien que está imitando un sello real a partir de memoria o a partir de una foto, como si el documento fuera una mezcla, parte real, parte armado. Me quedé un minuto con las manos sudadas sobre el volante, sin arrancar. El ruido de la gasolinera se me hizo lejano. Volví a leer la nota. Llega temprano o te la quitan. Sentí rabia. Sentí miedo. Y sentí otra cosa más baja, más fea, la certeza de que alguien estaba jugando con mi ausencia. Ahí tomé una decisión que me costó dinero y me salvó el alma. No hice la ruta completa, me desvié. Llamé a mi abogado, le dicté la fecha, le mandé fotos, le dije lo del sello y el error. Él se quedó callado 2 segundos y solo dijo: «No cuelgues, ve mañana, temprano, aunque sea sin dormir». Esa noche manejé como autómata. Entregué lo mínimo, acomodé papeles y me fui directo a donde tenía que estar al amanecer. Llegué a CDMX con el cielo gris. No me bajé a desayunar. Me metí al juzgado con la camisa oliendo a carretera, con el sobre Manila bajo el brazo como si fuera un talismán sucio. En ventanilla pedí informes del expediente. Al principio me dijeron lo típico: «No aparece, regrese luego». Insistí, mostré la copia, y ahí fue cuando la secretaria cambió la cara. No de susto, de incomodidad. «¿De dónde sacó esto?», me preguntó, bajito. «Me lo dejaron en mi camión», le respondí. «¿Es real o no?». Se metió atrás, habló con alguien, regresó y me soltó la verdad, como quien escupe una espina. «Sí intentaron mover la audiencia y dejar aceptado que usted no se presentó». Me temblaron las piernas. Me explicó, a medias, que alguien había solicitado un adelanto por agenda, una cosa burocrática disfrazada, y que si yo no llegaba, podían asentar inasistencia y usarlo en mi contra. No era que me quitaran a mi hija ese mismo día, pero sí era un golpe que podía inclinar la balanza. Mi abogado llegó corriendo, se armó discusión, se levantaron oficios, consideraron nulo el intento, y yo, por estar ahí, por estar temprano, no perdí terreno. Lo más horrible es que nadie me dijo quién lo solicitó. Nadie me dijo quién movió la cuerda. Y obviamente, nadie supo explicarme lo otro. ¿Quién se metió a mi cabina? ¿Quién imprimió ese sobre? ¿Quién supo la fecha? ¿Quién tuvo acceso a algo tan específico? Yo solo sé que ese sobre apareció como aparece el peligro, sin hacer ruido. Desde ese día, señor Sánchez, reviso mi cabina como si fuera mi casa, porque lo es. Checo debajo del tapete, la guantera, el camarote, los compartimentos. No por drogas, no por dinero, por papeles, por notas,
por cosas que te cambian la vida sin tocarte. A veces, cuando me estaciono y apago el motor, siento esa misma sensación de cuando alguien te mira desde un pasillo oscuro. Y me acuerdo del sobre Manila, me acuerdo de la nota. Y cierro con esto, por si a alguien le sirve. En carretera uno aprende a cuidar la carga, pero hay días en que lo más valioso no va en la caja, va en la guantera. Y si un papel te advierte, llega temprano, no lo ignores. A veces no es un fantasma, a veces es alguien vivo, con tinta y sello, queriéndote borrar. Y aquí dejo la transición para lo que sigue, señor Sánchez. Yo guardé el sobre, ajusté el retrovisor y retomé ruta. Pero desde entonces, cada que escucho crujir un papel dentro de la cabina, se me eriza la piel, porque ya aprendí que hay documentos que no llegan por correo, llegan por amenaza. Relato 5. El ataque que vuelve. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Germán y hay una parte de mí que nunca creció bien. No es que yo sea cobarde, es que de niño me intentaron secuestrar y desde entonces los espacios cerrados me prenden una alarma en el pecho. Elevadores, baños sin ventana, camarotes con cortinas. Todo eso me altera. Lo he disimulado años, como hacen muchos, con chistes y con ando cansado. Ni mi esposa conoce la historia completa. Se la conté a medias, como quien tapa una grieta con cinta y espera que no truene. Para ese entonces yo trabajaba una ruta que me sabía de memoria. Puebla-Tehuacán, carga de papel. Suena irónico, porque el papel es liviano, pero a mí esa ruta me pesaba por dentro. La autopista tiene tramos donde la luz se apaga de golpe y el silencio se te mete como polvo. Yo siempre manejo con la ventana un poquito abierta, aunque haga frío, para sentir que tengo aire de sobra, por si me da uno de esos jalones de ansiedad que me dejan con la garganta apretada. Esa noche, antes de entrar al tramo más solitario, decidí parar en un parador que ya conocía, de esos que huelen a café requemado, cloro y tortilla. Estacioné lo más cerca que pude de la luz, bajé a estirar las piernas y fui al baño con la respiración controlada, contando como me enseñó una psicóloga una vez: 4 adentro, 4 afuera. Cuando regresé, estaba por subirme cuando un trabajador de limpieza se me acercó con la manguera al hombro y el chaleco manchado. «Jefe, me lo mueve tantito, 1 metro. Vamos a lavar aquí». Era una petición tonta, mínima. Y yo, por no discutir, por no ganarme problemas, acepté. Me subí, metí reversa suave, avancé apenas lo necesario y lo dejé donde me señaló. Él ni se acercó a la caja, ni a la 5ª rueda, ni a nada. Solo sonrió con la boca chueca, como quien cumple con su trabajo. Me bajé otra vez, pensando en comprar otra agua. Y fue ahí cuando algo me picó en el instinto, como un alfiler. Mi mano fue a la bolsa donde siempre cargo la llave del candado interno de la caja, no el sello, no el externo, el candado de adentro, el que yo cierro por manía aunque lleve papel, porque el papel no vale tanto, pero mi paz sí. La bolsa estaba vacía. Me quedé quieto un segundo, esperando que la llave apareciera por arte de magia en el fondo de la tela. Metí los dedos otra vez. Nada. Revisé la otra bolsa. Nada. La guantera. Nada. El cenicero. Nada. Sentí cómo se me subía el calor a la cara y luego se me iba. Ese vaivén de pánico que no se siente como miedo normal, sino como un secuestro del cuerpo. Empecé a respirar rápido, a tragar saliva sin poder. «Tranquilo», me dije. «Se te cayó. Está en la cabina». Subí de golpe, revisé el asiento, el piso, el portavasos, el tablero. Nada. Bajé de nuevo. Alumbré con el celular por debajo del tráiler, alrededor de las llantas, cerca de donde había movido el camión. Nada.
Y entonces me llegó ese recuerdo viejo, sin pedir permiso, el brazo de un hombre jalándome hacia una camioneta, el olor a tela húmeda, el espacio cerrado, el sonido de una puerta corrediza. Yo tenía 8 años. Yo gritaba, pero nadie escuchaba. Me solté de milagro. Corrí con la sensación de que el aire se acababa. Mi garganta hizo lo mismo ahí, en el parador, 20 y tantos años después. Me obligué a caminar hacia la caja. No quería hacerlo. Los espacios cerrados me alteran, y la caja, aunque sea remolque, es eso, un estómago metálico. Abrí la puerta trasera. El papel estaba apilado, limpio, sellado, todo normal. Pero yo no buscaba la carga. Yo buscaba el candado interno, el que está más adentro, donde tienes que meter el cuerpo para ver bien. Di 2 pasos adentro y sentí la presión en el pecho. La luz del celular apenas alcanzaba. El aire olía a cartón y pegamento. Mis manos sudaban. Me acerqué al candado interno y ahí fue cuando se me doblaron las rodillas. El candado estaba cerrado, por dentro. Cerrado como si alguien lo hubiera accionado desde ahí mismo, desde el interior del remolque. Y colgando del aro estaba mi llave. Mi propia llave, señor Sánchez. No en el piso, no perdida, no olvidada. Colgando como un anzuelo, como una firma, como una burla. Me quedé viendo ese metal brillante y sentí que se me apagaba la cabeza. Mis oídos empezaron a zumbar. La respiración se me descontroló de verdad, no por sugestión. El cuerpo reacciona antes de que uno entienda. Di un paso atrás y casi me golpeo con la puerta. Salí del remolque jadeando, como si hubiera corrido kilómetros. El trabajador de limpieza estaba lejos, lavando el piso, tarareando algo. Nadie alrededor parecía notar nada, y eso fue lo peor, que el mundo siguiera normal mientras a mí me estaban reabriendo una herida. Me fui directo a la cabina, cerré con seguro y me quedé 1 minuto sin moverme, sintiendo el latido en la garganta. Quise llamar a mi esposa, pero no quería que me oyera así. Quise llamar a la empresa, pero ¿qué les iba a decir? Mi llave apareció colgada por dentro. Suena a locura. Me forcé a pensar como trailero. Revisa lo que falta, revisa lo que sobra. Bajé otra vez, con más calma fingida, y empecé a checar mis cosas. El morral, la cartera, los papeles. Todo estaba ahí. Dinero, tarjetas, licencia, incluso la foto actual de mi esposa y yo. Pero cuando abrí el compartimento de la cartera donde guardo una foto vieja, una que casi nunca enseño, se me heló el estómago. No estaba. Era una foto pequeña, gastada, de cuando yo era niño. Yo, con una playera de rayas, sonriendo como si el mundo fuera seguro. La cargaba por costumbre rara, como recordatorio de que sigo aquí. Esa foto desapareció. No robaron nada más, ni el teléfono, ni el dinero, ni la mercancía, solo esa foto. Ahí entendí la intención, señor Sánchez. No era un robo, no era un me meto y saco algo, era un mensaje. Alguien me investigó, alguien supo que me duele, alguien eligió el detalle exacto para quebrarme sin tocarme. El ataque, volviendo. No con manos, sino con símbolos. Me fui de ese parador sin terminar el agua, sin ir al baño, sin mirar atrás. Manejé hacia Tehuacán con las manos rígidas. En el retrovisor, cada sombra me parecía una persona, cada luz, una camioneta. Llegué, entregué, firmé, pero por dentro yo seguía metido en aquella caja, viendo mi llave colgada como si alguien me hubiera encerrado de nuevo, solo que ahora el encierro era en mi cabeza. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté con mi esposa en la cocina y por primera vez se lo conté completo, sin chistes, sin no pasa nada. Le dije lo del intento de secuestro, le dije lo de la llave, le dije lo de la foto.
y cuando terminé, ella no dijo, «Estás loco». Solo me tomó la mano como quien vuelve a encontrar a alguien que se había ido hace años. Desde entonces, reviso la cabina antes de arrancar, al llegar, al parar. Reviso debajo del asiento, la guantera, el camarote, las bolsas. No porque espere encontrar dinero, sino porque espero no encontrar señales. Y aquí dejo mi transición para la siguiente historia, señor Sánchez. Yo volví a encender el motor, ajusté el espejo y seguí. Pero desde esa noche entendí que hay ataques que no necesitan armas. Solo necesitan saber quién eras de niño para romperte de adulto. Relato 6. La mochila de otro. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Wilson y aunque ya manejo legalmente y tengo mis papeles en regla, vivo con un miedo que no se quita con nada. El miedo de que cualquier pretexto me regrese a cero. Uno puede traer licencia, tarjeta de circulación, permiso, todo, y aún así sentir que camina sobre vidrio. Porque cuando vienes de Centroamérica y te tocó aprender a fuerza, entiendes que no siempre te juzgan por lo que traes en la mano, sino por lo que creen que eres. Para ese entonces yo ya estaba estable. Trabajo formal, nómina, rutas asignadas y la empresa que me dio oportunidad después de años de estar rebotando. Esa semana me tocaba Tapachula, Oaxaca. Carga general, nada raro. Pero el camino, señor Sánchez, el camino se siente distinto cuando tú traes la vida guardada en una carpeta de plástico y cualquier revisión te puede voltear el futuro como calcetín. Salí de madrugada con el aire húmedo pegado al parabrisas. Tapachula aún estaba medio dormida y yo iba repitiéndome lo que siempre me repito. No te aceleres, no discutas, no des motivo. Traía mis documentos ordenados, el celular cargado, el GPS listo. En el asiento del copiloto solo llevaba mi chaleco, una botella de agua y una bolsita con pan. Nada más. Como a las 2 horas me tocó un retén, conos, lámparas, hombres con uniforme, y ese ambiente donde hasta el silencio pesa. Me hicieron seña de orillarme. Yo bajé el vidrio, saludé con respeto y entregué papeles antes de que me los pidieran, porque así me enseñaron. El que se adelanta se ve limpio. Revisaron la cabina, abrieron la guantera, me pidieron bajar. Yo bajé sin protestar. Me trataron correcto. Incluso uno me dijo gracias cuando le pasé la carpeta. No me humillaron, no me gritaron, no me soltaron comentarios. Fue una revisión normal, de esas que, cuando termina, te dejan un alivio raro en el cuerpo. Puede continuar, me dijeron. Yo asentí, subí, arranqué y seguí. Hasta ahí todo bien. Y sin embargo, 30 minutos después, cuando ya iba agarrando ritmo y el camino se volvía más solo, algo me llamó la atención de reojo. No fue un ruido, fue una forma. En el piso del copiloto había una mochila negra, sencilla, con las correas gastadas. No era mía, yo no traía mochila, y lo supe con esa certeza que te enfría la espalda. Eso no estaba ahí cuando salí, ni cuando me revisaron, ni cuando arrancé. Se me apretó el estómago. No me orillé de inmediato, no, porque uno aprende a la mala que hay cosas que no se revisan en el acotamiento. Seguí unos kilómetros más, hasta ver un parador con luz y gente. Me estacioné donde había cámaras, bajé el vidrio apenas para escuchar el ambiente, y ahí sí me atreví a inclinarme y tomar la mochila. Pesaba. No tanto, pero tenía algo. La abrí con cuidado, como si fuera una trampa. Adentro había un gafete de un albergue, de esos que usan los migrantes cuando pasan por refugios, con logo y todo. Y junto al gafete, una copia de un documento migratorio ajeno. No era mi nombre, no era mi foto.
Sentí que me faltaba aire. Me quedé viendo esa copia y, por un instante, mi cabeza hizo lo que siempre hace cuando huele peligro. Imaginar el peor escenario, que alguien me la sembró para pararme más adelante, que me detienen en otro retén, me acusan de tráfico, de ocultar gente, de falsificación, de lo que sea, que mi empresa se lava las manos, que me regresan a la incertidumbre, a cero. Lo que me quebró, señor Sánchez, fue un detalle pequeño que parecía escrito con veneno. La mochila traía una etiqueta pegada por dentro, como las de lavandería o las de inventario, y en esa etiqueta, con letra a mano, decía: fecha, Tapachula, Oaxaca, mi ruta, como si alguien hubiera preparado la escena con calma, como si hubiera dicho: este chofer es vulnerable, a este lo puedo doblar. Ahí empecé a temblar, pero no de frío, de rabia contenida, porque yo no soy santo ni perfecto, pero sí he sido cuidadoso. Yo he hecho las cosas derechas, y aún así, alguien podía usar una mochila como arma. Me quedé un rato pensando si debía regresar al retén donde me revisaron. Tenía sentido. Oiga, esto apareció, yo no sé, pero la verdad es que el miedo me ganó por otro lado. ¿Y si fue ahí mismo? ¿Y si al volver me dicen que estoy inventando? ¿Y si me retienen mientras investigan y ahí empieza el infierno burocrático? Entonces tomé una decisión que se sintió como tragarse un clavo, pero era la única que me daba un poquito de control. No fui al siguiente retén. No. Me fui directo a una ciudad, a una oficina formal, de esas donde hay sellos, ventanillas, cámaras, registro de entrada. Busqué una delegación donde pudieran orientarme sin el drama del camino. Entré con la mochila en la mano, como si cargara una bomba, y expliqué todo, que apareció sola, que yo venía de retén, que mis papeles estaban en regla, que no quería problemas. La persona que me atendió no se rió, no me miró raro, solo apretó la boca y me dijo algo que me dejó helado. Ese tipo de mochilas aparecen cuando alguien quiere volver vulnerable a un chofer, no para robarte, para tenerte en la mano. Me preguntó si yo era migrante. Asentí. Me dijo que era más común de lo que se habla, que a veces no buscan meter a alguien preso, sino meterle miedo, hacerle sentir que lo pueden destruir con un objeto, y cuando te tienen así, ya te controlan. Tomaron registro, hicieron constancia, me indicaron cómo proceder sin ponerme en riesgo en carretera, y yo salí de ahí con una mezcla de alivio y asco. Alivio porque no me agarraron desprevenido, asco porque entendí el tamaño del juego. Esa noche dormí poco. Dejé la cabina limpia, como si estuviera desalojando una casa. Revisé cada compartimento, cada bolsa, cada esquina, y aprendí algo que no viene en los manuales. A veces el peligro no entra con pistola, entra con un objeto ajeno y con la intención de que tú cargues con culpas que no son tuyas. Y aquí dejo la transición para lo que sigue, señor Sánchez. Yo regresé al volante, ajusté mi espejo y seguí rumbo al norte. Pero desde esa vez, cada que subo a la cabina, miro primero el piso del copiloto, porque ya entendí que en la carretera lo que más pesa no siempre es la carga. A veces es lo que alguien te deja. Relato 7. El venado y la multa. Buenas noches, señor Sánchez. A mí me dicen Chava, y si me animo a contar esto, es porque hay culpas que no se quedan en la cabeza. Se suben contigo a la cabina y te acompañan en cada bajada. Yo manejo la Durango-Mazatlán desde hace años. Esa carretera no perdona, y menos cuando traes algo atorado por dentro. Para que entienda, hace tiempo, en una noche sin luz, yo atropellé un animal. Salió del monte y pegó seco en la defensa. Sentí el brinco del frente y el volantazo. Me orillé tantito y seguí. Por miedo, por prisa, por pensar que si bajaba,
me iba a pasar algo peor. Al amanecer, cuando llegué al patio, vi pelos pegados en la parrilla y una mancha oscura ya seca. La lavé sin mirar mucho, como si el agua pudiera borrar lo que hice. Nunca lo confesé, ni a mi esposa. Lo guardé como se guarda una piedra en el estómago. La noche de esta historia iba con carga de papel, de Durango hacia Mazatlán. Iba solo, café tibio en el termo, radio bajito, freno de motor listo para las pendientes. La neblina se aparecía por parches y el monte se veía como un paredón negro. Por momentos solo se oía el diésel parejo, el traqueteo de la quinta rueda y mi propia respiración. En una curva cerrada, con el asfalto brillando húmedo, se me cruzó un venado. Fue una sombra con patas largas que se recortó en mis faros. Frené lo justo, sin clavar, cuidando la carga y mi vida, con el corazón golpeándome la garganta. El venado pasó rozando el frente, tan cerca que escuché su resoplido. Brincó al otro lado y se perdió. Estoy seguro, no lo golpeé, pero me quedé temblando, con las manos sudadas. Ahí fue cuando la culpa vieja me jaló del cuello. Se me vino el golpe de aquella vez, el no haberme detenido, la cobardía. Seguí despacio, repitiéndome. No pasó nada. Unos kilómetros después, vi luces azules en el retrovisor. Patrulla. Me hizo la seña. Oríllese. Me estacioné con cuidado. Intermitentes, freno de aire, manos visibles. El oficial se acercó sin prisa, pidió papeles y los revisó. Luego miró el frente de mi camión como si estuviera viendo una cosa que yo no veía. Se tomó su tiempo, como si quisiera que el silencio me trabajara por dentro. «Ya está reportado», dijo. «¿Cómo que reportado, oficial?», pregunté, y la garganta se me cerró. Sacó una tablet y me mostró un formato. Atropello de fauna. Venía mi placa, mi unidad y la fecha con hora, de hacía minutos. Como si el venado hubiera quedado debajo de mi defensa. Yo no le pegué, le dije. Frené. Lo vi cruzar, pero no lo toqué. El oficial solo deslizó la pantalla y me enseñó una foto del frente de mi camión. Ahí sentí que se me apagaba el cuerpo. La foto mostraba mi defensa con una mancha oscura grande, como sangre seca o lodo espeso, del lado del copiloto. Incluso parecía que había pelo pegado, pero mi defensa estaba limpia. Yo la reviso siempre, por manía y por miedo. Bajé, alumbré con mi lámpara, pasé la mano por la defensa, por el borde, por debajo. Nada, solo polvo de carretera, la pintura intacta, ni olor, ni mancha, ni pelo. «Mire, oficial, aquí no hay nada», alcancé a decir. El otro policía, el que estaba más atrás, se acercó y me miró fijo, como si me conociera de años. Luego miró la pantalla y me miró a mí otra vez, y ese gesto fue como un dedo metido en una herida vieja. El primero me devolvió los papeles y habló con una voz rara, casi tranquila. «Va a quedar como advertencia. Maneje con cuidado, y si le vuelve a pasar, se detiene. No por la multa, por lo que carga». Eso me pegó peor que cualquier amenaza, señor Sánchez. Sonó a regaño de maestro, a algo personal, como si me estuviera hablando de otra noche, de otro animal, del que yo dejé tirado sin bajarme. Me dejaron ir, sin boleta, sin discusión. Yo arranqué con el pecho frío, mirando el retrovisor a cada rato, sintiendo que el monte me seguía, como si en cada sombra se escondiera un recordatorio. Llegué a Mazatlán, entregué, y en cuanto pude me fui a un taller amigo. Le pedí que revisara defensa, parrilla, radiador, que buscara golpes, manchas, pelos. «Está limpio, patrón», me dijo, «ni un rasguño».
Me quedé viendo la defensa bajo la luz blanca del taller y no supe qué pensar. Si fue error del sistema, si alguien quiso asustarme, o si la carretera me puso una pantalla para recordarme lo que yo escondí. Desde esa noche, cuando veo un animal a la orilla, aflojo, y si algún día me toca golpear uno, por mínimo que sea, me voy a detener aunque me tiemble todo, porque entendí algo. Una culpa vieja siempre se puede usar contra ti, a veces con uniformes, a veces con sombras, y a veces con un venado que ni siquiera tocaste, pero que te alcanza igual. Y antes de pasar a la siguiente historia, solo le dejo esta. En la sierra, no todo lo que frena se queda atrás. Hay cosas que se te suben al tráiler sin permiso y viajan contigo hasta que las enfrentas. Relato 8. La bendición obligatoria. Buenas noches, señor Sánchez. Yo soy Rubén y a mí no me gusta hablar de esto porque no se siente como cuento, se siente como vergüenza. Vergüenza de la que te pica en la nuca cuando haces cuentas y ya sabes que no te va a dar. Para ese entonces, yo estaba quebrado. Debía renta, debía refacciones, debía la letra del camión, debía hasta favores. Y cuando uno anda así, cualquier solución suena a salvavidas, aunque venga con gancho. Mi ruta esa semana era Puebla-Veracruz. Carga ligera, tiempos apretados, y el miedo de que cualquier falla me dejara varado con el tráiler como ataúd de metal. Yo ya traía la mente caliente desde que salí, porque en la casa me habían cortado el gas, y mi esposa me habló con una calma que pesa más que un grito. Nada más llega, Rubén, y vemos cómo le hacemos. Esa frase me acompañó todo el camino. Me paré en un parador antes de agarrar tramo, de esos donde huele a diésel, grasa vieja y café recalentado. Había varios choferes y en una mesa, un grupito con chalecos sin logo y una caja llena de estampas, listones rojos y unos papelitos plastificados. No lo estaban vendiendo como religión. Eso fue lo raro. No decían, Dios te cuide, ni rezaban ni nada. Lo vendían como si fuera una herramienta de trabajo. Protección de ruta, compa, me dijeron. Acuerdo entre choferes, para que no te estén molestando. Uno de ellos me enseñó un listón, sencillo, rojo con negro, para amarrarlo en el espejo o en la palanca. Traía una estampa chiquita pegada, sin santo claro, nada identificable, solo un dibujo como de carretera y un ojo. Me lo pusieron cerca, como si fuera garantía. ¿Y cuánto?, pregunté, por puro reflejo, aunque ya sabía que no traía para inventos. Me soltaron un precio que no era alto, pero para mí, ese día, era un mundo. Era comida, era anticongelante, era la recarga del teléfono. Y encima, algo en el estómago me decía que eso no era voluntario, aunque sonara calmado. No, gracias, dije. Ahorita no puedo. La cara del que mandaba no cambió, pero los ojos sí. Sonrió como quien no se enoja, solo toma nota. Como quieras, Rubén. Nada más acuérdate, aquí todos nos cuidamos. Yo no le pregunté cómo sabía mi nombre. Ahí fue mi primer error, hacerme el loco para no sentirme paranoico. Me subí al camión, arranqué y salí del parador con la sensación de que dejé algo pendiente, como cuando olvidas cerrar bien una puerta. No habían pasado ni 20 minutos cuando me pararon en la primera revisión. De esas normales, supuestamente. Me pidieron abrir caja, revisar sellos, revisar papelería. Yo traía todo en regla, señor Sánchez, todo. Y aún así me detuvieron como si yo fuera el problema del día. Este papel está mal doblado, me dijo un oficial señalando una esquina del manifiesto. Yo pensé que era broma, pero no. Me hicieron orillar, me hicieron esperar, me hicieron bajar, subir, sacar copias, tomar fotos, mandar evidencia a la empresa. Procedimiento, le llamaron.
Por un detalle mínimo me hicieron perder horas. Y cuando uno maneja por tiempo, perder horas es perder dinero. Me dejaron ir ya entrada la tarde, con la cabeza hirviendo, con el estómago vacío y el volante pesado. Y lo peor no fue el tiempo, fue la sensación de castigo, como si me estuvieran enseñando una lección. A la media hora me marcó un compañero, de esos que sí te hablan derecho. «Oye, ¿traes listón?», me preguntó sin saludar. «¿Cuál listón?», me hice el tonto, aunque ya sabía. «El del parador, el rojo. Si no lo traes te van a estar parando. No te estoy asustando. Así está ahorita». Se me helaron los dedos. No me habló de fantasmas, no me habló de brujas. Me habló como se habla de cuotas, de rutas marcadas, de así se trabaja. «¿Y si lo pongo?», pregunté, sintiéndome chiquito. «Vas a ver que te dejan en paz». Colgué y me quedé mirando la carretera, como si de pronto no fuera mía, como si el carril tuviera dueño. Yo seguí, pero ya iba en modo supervivencia, no en modo trabajo. Llegué a un punto donde había otro parador. Bajé, pregunté con discreción, y ahí estaban. Mismos listones, mismas estampas, misma frase de acuerdo entre choferes. Esta vez no discutí, pagué. Me dieron el listón y una estampa. Me dijeron dónde amarrarlo, como si fuera un sensor de peaje invisible. Lo até en el espejo, sentí el nudo apretarse y me dio asco, porque no sentí protección, sentí obediencia. Volví a la carretera y, como por arte de magia, las paradas desaparecieron. No me volvieron a detener. Pasé revisiones sin que me miraran 2 veces. Me saludaron, me dejaron fluir. Entregué en Veracruz como si nada. Mi jefe ni se enteró del infierno que me habían hecho tragar por un papel mal doblado. Yo llegué a casa con dinero, sí, pero con una idea clavada. No era fe, era control. Con los meses, empecé a notar el patrón. Chofer que no traía listón, chofer que sufría procedimientos, chofer que lo traía, chofer que pasaba, y nadie lo decía en voz alta, porque decirlo es meterte en problemas. Entonces lo disfrazan de amuleto, de cuidarnos entre nosotros, de tradición. Pero no es tradición, señor Sánchez. Es un sistema informal, organizado, maquillado de bendición. Años después, cuando por fin salí de deudas y pude respirar, un día me atreví a quitar el listón. Lo guardé en la guantera como quien guarda evidencia. Y no me pasó nada. Pero no por eso me sentí libre. Porque la libertad real es poder decir no sin pagar con tu tiempo, con tu trabajo o con tu miedo. Y aquí va mi transición final, porque esta es la última historia de la noche. Yo apagué el motor, me quedé un rato con la frente pegada al volante y entendí algo que me da rabia admitir. Hay carreteras donde te ofrecen bendición, pero no para cuidarte, sino para marcarte. Gracias por escuchar hasta el final, señor Sánchez, y gracias a la comunidad por aguantar estas historias que no siempre traen fantasmas. A veces traen algo peor, reglas que nadie escribió, pero todos obedecen. Si van a salir a carretera, cuiden su ruta, cuiden sus papeles, cuiden su instinto. Y si algo huele a acuerdo que se compra, piénsenlo 2 veces, porque hay amuletos que no protegen, amarran. Buenas noches, y que lleguen con bien.